Y vamos a estar hablando tocante la oración, cómo orar por ellos, qué hay que orar por ellos. Quizás de vuelta digo, hay personas que se preguntan, bueno, ¿cómo orar? Y ya hemos hablado de cómo podemos orar, qué pasos tomar para que nuestra oración sea escuchada y respondida. Ahora, ¿qué debemos de orar? ¿Qué debemos de pedirle a Dios cuando vamos ante su presencia? ¿Cómo es que yo debo de orar? ¿Qué le puedo pedir a Dios? Ah, ¿Cómo puedo dirigirme hacia Dios y cómo orar para mi niño, para mi niña? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo debería yo de orar para ellos? Así que vamos aquí en Hechos 6, vamos a aprender cómo es que un padre, los padres que tienen a sus niños, cómo orar poderosamente para que esa oración sea de beneficio para los niños, que orar poderosamente para ellos, para los niños. Así que en Hechos 6 vamos a estar aquí viendo, vamos a estar hablando tocante la oración de los padres, una oración poderosa para sus hijos. Y aquí en Hechos 6 vamos a ver el resultado. Sabemos, hablando primeramente de los apóstoles, los discípulos de Cristo. Vimos de que ellos anduvieron con Cristo por 3 años y medio. Anduvieron con Él, vivieron con Él, comieron con Él, vieron la vida de Jesucristo, vieron el ejemplo que Jesús les dejó. Ellos andaban siempre con Él, veían cómo Él se conducía, cómo hablaba, sus hábitos. Ellos vieron el ejemplo que Jesucristo les dejó cuando no lo encontraban. Por ejemplo, si querían preguntarle algo o estar con él y no lo encontraban, ellos sabían a dónde ir cuando no era fácil de encontrar. Sabían de que dentro de los 3 años y medio vieron de que Jesucristo era una persona dada a la oración. Era un hombre que oraba. Ellos sabían, bueno, si no lo encontramos por acá, entonces seguro que está en su lugar en donde se pone a orar. Vemos que Jesucristo, en los evangelios vemos que Jesucristo era dado a la oración, oraba antes de hacer algo, oraba en la madrugada, en la noche, al amanecer, él se encontraba orando. Así que vemos aquí en Hechos 6, vamos a ver el resultado de ese ejemplo que Jesucristo les dejó. Él cuando los envió después de esos 3 años y medio, los envió y les dijo, ahora hagan lo que vieron, pongan en práctica el ejemplo que les dejé y hablen lo que escucharon de mí. Entonces vemos aquí en Hechos 6:4, vamos a ver el resultado del ejemplo. En Hechos 6, versículo 4 dice así, y nosotros persistiremos. Así que sabemos que estaban ocupados, habían cosas, necesidades que hay que hacer en la iglesia, con los hermanos, etcétera. Pero el resultado de ellos, el pensar de ellos, vemos el resultado de ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, y nosotros persistiremos en la oración. Otras versiones puede decir, nosotros nos entregaremos a la oración. Así que aquí vemos los resultados. Los discípulos veían a su maestro, veían al Señor Jesucristo, que Él se daba a la oración, era un hombre de oración, y ellos aprendieron y aprendieron bien. La prioridad de ellos era la oración. Dice, estamos ocupados, pero sabe, hay muchas necesidades, pero ustedes ocúpense de esto, nosotros nos vamos a dar a la oración. Ese era el pensamiento de los discípulos, de los apóstoles. Ellos tenían ese hábito de orar, buscaban a Dios en oración. Ellos eran personas de oración, se daban a la oración. Nosotros quizás a veces no nos damos tanto a la oración porque quizás no hemos visto el poder de la oración, o quizás la fe es pequeña tocante al tema de la oración. Pensamos que quizás la oración no es tan eficaz. Quizás a veces se nos llega el pensamiento, quizás la oración no es tan importante en nuestro diario vivir. Pero aquí vemos que para los apóstoles sí lo es, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración es esencial, es importante. Es el aire que respiramos. Es lo que nos fortalece. Es lo que nos mantiene cerca al Señor, la oración. Podemos ver hoy en día
lo que es la tecnología, tenemos nuestro celular. Anteriormente tenías tu teléfono en la casa, obviamente el teléfono era ahí local, no lo podías andar contigo, pero hoy en día, conforme la tecnología fue avanzando, tenemos los celulares. Y en un celular lo puedes llevar contigo, puedes estás digamos, puedes viajar a otra ciudad y llevar tu celular contigo, llevas tu teléfono contigo. Pero lo maravilloso de ello es de que tú puedes, si estás pensando en alguien quizás o necesitas la ayuda de alguien, puedes agarrar ese teléfono, marcar el número y en segundos estar ya hablando con una persona, conectado con una persona en teléfono. Y así es la oración. Dios nos ha dado una herramienta poderosa. Tú puedes usar la oración y instantáneamente estar conectado con Dios. La oración. Dios nos dejó la oración. Cuando tú te pones en tus rodillas o cualquier otra de las maneras que se puede orar que vemos en la Biblia, como son 12 ejemplos, parado, dormido, acostado, puedes orar a Dios y Dios te va a escuchar. Vemos, de nuevo repito, hemos visto en los evangelios de que Jesucristo fue dado a la oración. Él oraba al Padre. Y no solamente dejó ese ejemplo también, no solamente es que oraba, sino Él obviamente le dejó ejemplo a los discípulos y ese ejemplo fue eficaz. Vemos aquí, los discípulos saben, conocían la importancia de la oración y nosotros como cristianos tenemos que conocer y entender, creer de que la oración en sí es eficaz cuando oramos conforme a la voluntad del Padre. Es importante darnos a la oración, de ser hombres y mujeres de oración. Así como lo vemos en las Escrituras, vemos el ejemplo. Tristemente, lo repito, hay personas, hay cristianos que no tocan el tema de la oración. No les agrada el tema de la oración. Hay servicios de oración en iglesias y ves que en esos servicios son muy pocos los que van a la oración. Muy pocas personas oran. Casi no oran por sí mismos, ni por sus familiares, ni por sus hijos. Porque hoy en día estamos acostumbrados, hoy en día hay personas que buscan o quizás están congregados en una iglesia donde les hablan un mensaje hombre céntrico y no Cristo céntrico y nada más piensan congregarse, escuchar un mensaje, bueno, ya cumplí, ya me voy, sigo mi vida, viviendo mi vida, y ese tipo de iglesia las personas hoy en día buscan. Pero nosotros somos cristianos, somos cristocéntricos. Somos llamados a enfocarnos en Cristo Jesús, en Él y seguirle a Él. Si somos cristianos, un cristiano es una persona que sigue a Cristo. Y vemos que los discípulos, ellos seguían a Cristo, siguieron el ejemplo de Cristo, ellos se dieron a la oración. Así que debemos de darnos a la oración. Sabemos que Dios sí escucha a la oración. Hemos visto, sabemos, quizás ustedes han escuchado testimonios de personas, de misioneros que han estado en misiones y han escuchado, han visto necesidades, han ido a ciertos lugares y estar en ciertos lugares, en otras naciones, ellos mismos han tenido necesidad y han orado, han clamado a Dios y Dios los ha escuchado, Dios los ha liberado de varios peligros. Dios sí escucha la oración. Nosotros personalmente, cuando uno viene a Cristo, ya cuando tenemos varios años, hemos visto que Dios sí ha escuchado nuestras oraciones. Como he dicho, cuando vamos a orar tenemos que vamos a recordar cómo es que Dios en el pasado nos ha escuchado. Creíamos que quizás Dios no escuchaba, pero Dios sí está escuchando, Dios sí está obrando. Cuando vimos también el profeta Habacuc, dice ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vemos de que quizás como el profeta Habacuc, él pensaba quizás Dios no lo estaba escuchando, pero Dios estaba obrando. Pero a veces no lo vamos a ver, no vamos a ver a Dios, pero Dios sí está obrando. Él sí obra. Dios sí escucha la oración. Hemos escuchado de varios testimonios de cristianos del pasado. Hemos visto cómo Dios ha escuchado la oración. Hemos visto cómo Dios ha proveído conforme a las necesidades de varias personas, de ciertos ministerios, de varias personas. Dios escucha la oración. Ahora, ¿cómo es que deben de orar por sus niños? ¿Cómo deberían de orar? Es la pregunta que vamos a estar contestando. ¿Cómo orar por ellos? Porque, de nuevo, repito, hay personas que se preguntan esa pregunta. ¿Cómo? Bueno,
sabemos que debemos orar, pero ¿cómo debo de orar? Ya hemos hablado de eso. Ahora, ¿cómo vamos a orar por los niños? ¿Cómo deberían de orar por sus niños? Y esto no solamente es para los padres que tienen niños ahorita, sino también son para los abuelos que tienen nietos o nietas. ¿Cómo orar por ellos? ¿Cómo orar por ellos? ¿Cómo orar por esos niños? ¿Qué debe de ser, qué tipo de oración se debe de dirigir hacia Dios el Padre cuando uno se está orando por los niños? Bueno, primero vamos a ver de que orar por tus niños, debes de orar primeramente por la vida espiritual de tus niños. En ir en oración ante Dios, debes enfocarte en la vida espiritual de tus niños. Vamos a ir aquí en Primera de Timoteo, hablando de cómo podemos orar, viendo una oración poderosa de un padre, de los padres de niños, cómo orar poderosamente por ellos. En 1 Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4 dice así, hablando de la voluntad del Padre, lo que Dios quiere. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y eso debe de ser el deseo de tu corazón, de ver a personas venir a Cristo Jesús. Y sobre todo tus niños o niñas, tus hijos, orar de que ellos lleguen a la salvación, orar por ellos, por la vida espiritual de ellos. Sabemos que debemos de orar por ellos porque ellos están chiquitos, están niños. Digamos, si un bebé nace, sabemos a la luz de las Escrituras que Dios no los inculpa de pecado porque son niños, son unos bebés. Pero conforme van creciendo, llega una etapa donde ellos saben entre el bien y el mal, y ahí es donde Dios ya comienza a inculparlos de sus pecados. Y uno debe de orar por ellos, orar por la vida espiritual de ellos, de que ellos lleguen a la salvación. Cuando llega a esa etapa donde ya saben entre el bien y el mal, puedan llegar a los pies de Cristo. Es la voluntad. Debemos de orar conforme a la voluntad del Padre. Orar por los niños, primero por la vida espiritual de ellos. Deben de orar de que ustedes puedan ver a sus hijos desear, buscar de Dios, buscar de Cristo. Que ellos quieran conocer de Dios, quieran conocer de Cristo, conocer de su palabra, de que ellos lleguen a la salvación. Eso debe de ser el deseo, debe de orar, de ver eso en sus hijos, de que esos niños busquen de Dios, de que esos niños busquen de Cristo y busquen seguir a Cristo. Tristemente hoy en día, como digo, el mundo secular, pues ellos no están en Cristo. Hoy en día, como repito de nuevo, se ven varios videos ahí, los niñitos ahí, unos niñitos chiquitos ahí, que los llevan a clases de bailes, y que de bachata y que de esto, y ellos cuando están ahí sacan las niñitas ahí bailando y todo esto y el otro, lo miran como un gran logro. Pero esas personas, si siguen así, esos niños si siguen creciendo así sin conocer de Dios, si mueren así sin conocer de Dios, sabemos el destino de ellos. Deben de orar, que vean a sus hijos venir a los pies de Cristo genuinamente, que lleguen al arrepentimiento, lleguen a la fe. Vamos a ir aquí en 2 Timoteo 3:15. Estábamos aquí en 1 Timoteo, ahora 2 de Timoteo 3:15, viendo de cómo, en qué se debe de enfocar un padre de familia, los padres, un padre, una madre, enfocarse en la oración. Primero, la vida espiritual de sus niños, la vida espiritual de sus niños. Aquí en 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Deben de orar de que ellos lleguen a conocer las escrituras.
No solamente llegar a conocer las Escrituras, sino entender las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras les va a dejar saber su condición espiritual. Y les va a dejar saber de que están en necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, en necesidad de salvación. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que ellos estén expuestos a la palabra de Dios. Y también para que estén expuestos a la palabra de Dios, obviamente tienes que crear ese ambiente donde están expuestos a la palabra de Dios. Debes de orar por ellos, no solamente orar por ellos, sino crear ese ambiente donde se ve la palabra de Dios, donde se escucha la palabra de Dios, que estén expuestos a la palabra de Dios. Orar de que ellos sean sabios, no solamente que conozcan la palabra de Dios, que entiendan la palabra de Dios, sino que orar de que sean sabios. ¿Y qué es el resultado de que tengan sabiduría? El resultado es de que van a aplicar la palabra de Dios. Hemos aquí hablado entre las diferencias entre ser inteligente y ser sabio. He dado el ejemplo, hay personas que saben que no es bueno fumar, pero fuman, porque no son sabios. Si fueran sabios, si tuvieran sabiduría, no fumaran, porque no les es bueno para su salud. Entonces tú puedes conocer, hay muchas personas que sí, yo conozco de Cristo, he escuchado de Cristo, sí sé que Cristo vendrá, sé que hay un infierno, sé que hay un cielo, pero no tienen sabiduría, porque no hay arrepentimiento y no quieren venir a Cristo. No hay sabiduría, tienen conocimiento intelectual. Pero ora por tus hijos, que ellos conozcan, que estén expuestos a la palabra de Dios, conozcan la palabra de Dios, conozcan de Cristo y tengan sabiduría para que lleguen al arrepentimiento, para que apliquen la palabra de Dios, crean esa palabra y vivan la palabra. Así que hay que orar por sus niños. ¿Cómo que deben de orar? ¿En qué se deben enfocar? Bueno, en su vida espiritual, la vida espiritual de sus niños. Porque sabemos que por naturaleza son pecaminosos. Podrás decir, bueno, mi niño es pecaminoso. Sí, tu niña sí, son pecaminosos. Lo vemos conforme van desarrollando, vemos cómo ellos son egocéntricos, cómo ellos son rebeldes. Vas viendo, conforme van creciendo, tú vas viendo la naturaleza de ellos. Y por eso la Biblia nos llama a disciplinar. Hay que disciplinar, hay que corregir. Porque van creciendo y vas viendo de que sí, la Biblia es correcta, dice que el niño es pecaminoso, el pecado está ligado a su corazón. Debes orar por la vida espiritual de ellos, porque conforme van creciendo, bueno, son niños, son unos bebés, Dios no los va a inculpar de sus pecados, pero llega una etapa donde ya Dios comienza a inculparlos de sus pecados. Y ya ante Dios son culpables. Y es por eso que es de importancia de orar por ellos, de que Dios obre en sus vidas, orar por la vida espiritual de ellos, de que sean expuestos a la palabra de Dios, puedan ver su necesidad de arrepentimiento y salvación. Segundo, oren para que ellos amen la palabra de Dios. Orar, ver de que ellos amen la palabra de Dios. No de que amen un videojuego, no de que amen la televisión, no de que amen un iPad, no de que deseen, oh mamá, yo quiero un Apple phone, yo quiero esto y el otro. Oh, yo quiero de que estén ahí su corazón, de que amen, yo quiero esto, yo quiero una Barbie, yo quiero esto, el otro. No, de que amen la palabra de Dios. De que amen la palabra de Dios. Muchos en el mundo secular, sus hijos quizás desean ir a Disney, pero sabemos que nosotros no apoyamos a Disney. ¿Por qué? Porque son anticristianos. Eso lo sabemos a la luz de lo que hemos visto durante los años. Ellos apoyan cosas que la Biblia no apoya. Sus mensajes en los videos, en las caricaturas que ellos han dado, no son cristocéntricos, sino anticristianos. Es triste, pero hay cristianos que también tienen a sus niños ahí y tienen ese deseo sus niños. Deseos de, oh, quiero ir a Disneyland, y también ellos también, vamos a ir a Disneyland y todo, como si es gran cosa. No podemos apoyar aquello que es anticristiano. Si somos cristianos, obviamente, no podemos apoyar lo que no es, lo que no agrada a Dios. Pero debemos de orar de que ellos amen la palabra de Dios.
debería ser el deseo de los padres, de ver a sus hijos, amar la palabra de Dios. Vamos a ir aquí a Job. Vamos al libro de Job. Estamos aquí en el Nuevo Testamento, vamos al Antiguo. Job está antes de Salmo, para si no encuentran. En Job 23 vamos a ir. Así que orar para que sus niños amen la palabra de Dios. No amen un Apple phone o un iPad. No, que amen la palabra de Dios. En Job 23, 12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Más que mi comida. Nunca me aparté de su palabra. En Job 23, versículo 12, dice: del mandamiento de sus labios nunca me separaré, o nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así que la palabra de Dios, cuando habla aquí del mandamiento, habla de su palabra, la palabra de Dios. Más que mi boca, dice, más que mi boca, dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Que amen la palabra de Dios, que deseen la palabra de Dios. Debemos de orar, deben de orar por sus hijos, por sus niños, de que ellos amen la palabra de Dios, así como desean alimento, que deseen ese alimento espiritual, la palabra de Dios, de que ellos no se aparten de la palabra de Dios. Orar para que no se aparten de la palabra de Dios. Eso debe de ser el deseo. Ese debe de ser la dirección de la oración. Que mis niños, que mi niño, mi niña ame la palabra de Dios. Que desee la palabra de Dios. Que busque la palabra de Dios. No que busque el teléfono. No que busque que voy a ver tal caricatura. No que busque esto y el otro. Busque la palabra de Dios. Más sobre todas las cosas. Que busque la palabra de Dios. Vamos a Salmo 119. Salmo 119. Estamos en Job, yendo hacia adelante, en el Salmos 119. Versículo 97. Salmos 119, versículo 97. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley, tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Es lo que deberías estar orando, de que ellos amen la palabra de Dios, de que ellos mediten en la palabra de Dios, como el salmista. Oh, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Que ellos amen la palabra de Dios, deseen la palabra de Dios, mediten en la palabra de Dios. Sabemos aquí, ¿verdad? Vemos en los ranchos, podemos ver las vacas, podemos ver cómo una vaca mastica, comen en el pasto, cómo lo mastican, lo mastican, lo mastican, lo mastican, y ellos están ahí masticando, 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 están quitándole todo, están agarrando todo el beneficio que hay en ese pasto. Están mastique, 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 los miras, está ahí las vacas. Y así debería de uno, que ellos amen la palabra de Dios, que mediten en ella, la lean, busquen entenderla, aplicarla, obtener los beneficios de la palabra de Dios. Y veamos el efecto de esto aquí estamos aquí, vamos a ir al versículo 165, el versículo 165. Dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, los que aman tu palabra, y no hay para ellos tropiezo. Ese es el resultado. Tendrán paz, no tendrán tropiezo. ¿Por qué? Porque van a aplicar la palabra de Dios, van a andar sabiamente. Que la palabra sea lámpara para sus pies, los guíe. Y sabemos que la palabra los va a guiar rectamente.
van a tener paz. No van a tener conflicto. Hoy en día vemos a muchachitos, ya hay personas de 15, 16 años, muchachos ya 15, 16 años, ya con 2, 3 hijos. Están estresados, están en pleitos. Hoy en día, tristemente, no hay tan lejos, hay aquí pueblos, en estos pueblos, en Omaha se ve mucho. Ya hay muchachas de 15 años, de 16 años, con 4, 5, 6 hijos y 4, 5, 6 padres. Estresados, deprimidos, no tienen paz. Tienen muchos tropiezos en su diario vivir. Tropiezo tras tropiezo tras tropiezo. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios, no conocen la palabra de Dios. Es triste. Es triste eso, de ver a niños, a jóvenes, en ese estilo de vida. Ya jovencitas. Y ya cuando ya tienen 3, 4, 5 hijos con 3, 4, 5 diferentes padres, quieren buscar a alguien que sea en serio. Imagínate qué tan dificultoso va a ser eso. Que alguien quiera algo en serio. Bueno, digan, ¿cuántos hijos tienes? No, 5. ¿Cuántos? ¿Y sus baby daddies? No, pues aquí son 5. Imagínense en eso. El tropiezo. Que estén ahí. Los hijos ahí. En veces quizás ahí hay los muchachos ahí teniendo hijo para acá, hijo para allá y para allá. Tropiezos en sus vidas. ¿Por qué? Porque los padres están muy enfocados en lo material, y trabajando, y que queremos esto, la pensamos en grande, queremos negocio, queremos esto y el otro. Mientras los hijos descuidados, y después crecen los hijos, y no tienen paz, y tienen varios tropiezos. Ese es el resultado. Por eso es la importancia orar por ellos. Cuando son niños, ora por ellos, ora por la vida espiritual de ellos, ora de que conozcan la palabra de Dios, entiendan la palabra de Dios, que tengan sabiduría para aplicar la palabra de Dios. Ora para que amen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios los va a guiar rectamente, para que tengan paz, para que no tengan tropiezo. Si tus hijos aprenden a amar la palabra de Dios, ellos van a crecer teniendo una vida exitosa realmente. Porque van a estar en los caminos de Dios. Van a tomar decisiones sabias. Y no insensatas, sino decisiones sabias. Van a prosperar en su vida espiritual sobre todo. Y sin duda alguna también en su vida material. Pero es el resultado, mucha paz tienen los que aman tu ley, los que aman tu palabra. Y no hay para ellos tropiezo. Vamos a ir aquí en Jeremías. Estamos aquí en Salmos y ya no hacia adelante. Vamos a Jeremías. Vimos el resultado. Si tus hijos llegan a amar la palabra de Dios, vivirla, el resultado es tener mucha paz y no va a haber tropiezo para ellos. Jeremías 15, versículo 16. Jeremías 15, 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, hallé tus palabras y las comí. Me fueron por gozo y alegría. Ora para que ellos encuentren la palabra de Dios, busquen la palabra de Dios y les sea para gozo, les sea para alegría, que guarden la palabra de Dios en sus corazones. Orar porque es para su bien, para que sean bendecidos realmente, para que cuando crezcan realmente tengan esa bendición de Dios. En Salmos, vamos a regresar a Salmos, yendo hacia atrás, aprendiendo a manejar nuestra Biblia. Salmos 119, Salmos 119, versículo 18. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra. Orar: Dios, abre los ojos de mi niño, abre los ojos de mi niña, para que vean tu palabra, para que la conozcan, para que la entiendan, para que sepan cómo conducirse, para cuando ellos crezcan, cuando haya que tomar decisiones.
aún en su niñez, quizás, aún cuando sean jovencitos, tomen decisiones sabias. Deberían de orar de que ustedes puedan ver a sus hijos amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios. No amar a un cartoon character, a un animado, una persona animada. No de que estén amando otras cosas materiales, sino que amen la palabra de Dios porque es para su bien. Tercero, orar para que los veas viviendo en victoria. Ora para que ellos vivan en victoria, para que tú los veas vivir en victoria. Orar para que ellos anden en victoria, que tus ojos puedan ver de que ellos están en victoria y no en derrota. Vamos a ir aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan 8. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os haréis libre. Os hará libre. Versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nos va a hacer libres. Versículo 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ora para que los veas estar en victoria, para que conozcan la verdad. ¿Quién es esa verdad? La verdad es una persona, la verdad es nuestro Señor Jesucristo, para que conozcan al Señor Jesucristo y sean libres. ¿Libres de qué? Dirás, libres del pecado, libres de cometer errores, libres de cometer decisiones que les va quizás no causar gozo, para que sean libres de tomar malas decisiones, libres de una vida amargada, libres de una vida quizás deprimida, para que sean libres. Ora para que estén en victoria, para que conozcan la verdad, conozcan a Jesucristo, y Jesucristo los va a hacer libres en verdad. Orar por ellos para que tus ojos los vean estar en victoria. Hoy en día hay muchas personas que ellos quieren que uno ore por ellos, que quizás uno les dé consejo, pero no quieren cambiar. Simplemente buscan una oración, buscan que ores. Si tú te das cuenta, hay personas hoy en día por los medios sociales, si tú pones a una predicación bíblica, quizás no hay mucho interés, pero tú pones, que voy a orar por ti, y hoy en día se ven muchos de los falsos ahí que andan ahí, que Dios me habla, y se ponen ahí a balbucear, que según haciéndole creer a las personas de que Dios los está escuchando, y miles se juntan. ¿Por qué? Dice, ora por mí, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Porque nada más quieren un beneficio. Creen que Dios solamente es alguien que está ahí nada más para tu beneficio. Pero no quieren nada de Dios, no quieren conocer a Dios. No quieren conocer a Dios. No quieren cambiar, quieren seguir su mismo estilo de vida. Y hoy en día hay iglesias que están proveyendo ese ambiente. Bueno, ven aquí, Dios te ama, Dios te quiere, eres muy bonito, vamos a orar por ti. Y todo es amor, todo aquí nos amamos. Por amor no te voy a corregir, no voy a hablar la palabra de Dios que te corrige. Nada más voy a buscar pasajes bonitos. Dios te ama, eres bonito, eres campeón. Y allá andan ahí viviendo sus vidas, tomando decisiones equivocadas, erradas, viviendo una vida derrotada, una vida de estresada. Orar de que ellos conozcan la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Que haya que ver ese cambio en ellos, que conforme van creciendo, cuando ya es tiempo de ellos vean la necesidad de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, que ellos sean transformados, que vayan siendo conformados a la imagen de Cristo Jesús. No a la imagen de Cinderella, no a la imagen de algún cartoon character. No, sino a la imagen de Cristo Jesús. Que cada vez se parezcan más a Cristo, no a las modas seculares, sino a Cristo Jesús. Versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Orar para que Dios los ayude a conocer la verdad. ¿Qué es conocer la verdad? Conocer aquí es tener una relación. Tú puedes escuchar de una persona
Quizás otra persona te llegue a ti y te diga, mira, esa persona es así, 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 pero tú no la conoces. No has hablado con esa persona, no has tomado tiempo con esa persona, no la conoces. Muchos pueden decir, sí, yo he escuchado de Dios, he escuchado de Cristo, pero no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Orar de que conozcan a Dios, conozcan a Cristo, conozcan cómo conocer con la palabra, o leer la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios, que conozcan a Cristo en realidad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. Van a conocer la verdad es Cristo, conocen la verdad. Versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Deben de orar de que ellos odien el pecado y estén en victoria. Muchas personas dicen, no, yo soy libre. Se creen que son libres. No, pero aquí Jesucristo dice que son esclavos del pecado. Son esclavos del pecado por naturaleza. Son esclavos del pecado. Viven conforme a la voluntad del enemigo y no conforme a la voluntad de Dios. Son esclavos del pecado porque son conducidos por sus emociones, por sus deseos pecaminosos. Muchos podrán decir aquí, estamos en una nación, estamos libres. Pero repito de nuevo, ¿cuántas jovencitas ahí dicen soy libre? Están deprimidas, están en derrota, no gozaron de su juventud, porque esclavos son del pecado. Y los resultados, las consecuencias del pecado no son buenas. Ora para que estén en victoria, para que estén en victoria. Estamos aquí en el Evangelio de Juan, vamos aquí en Juan 17, versículo 15, Jesucristo orando por los suyos. Juan 17, 15. En Juan 17, 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Obviamente tu niño no lo vas a poder salvaguardar del mundo, pero ahora que Dios los guarde del mal, que amen la palabra de Dios para cuando anden en el mundo sean líderes y no seguidores. Para que, por ejemplo, a mí lo que dicen el peer pressure, a mí eso para mí nunca funcionó. Hoy en día lo que me refiero es que cuando un niño le están animando que haga algo que no debería de hacer y porque todos los demás lo están haciendo, se sienten como, yo no lo quiero hacer, pero como lo están haciendo los demás, yo quiero ser cool, yo quiero ser aceptable, lo voy a hacer para que también sea aceptable. O lo voy a hacer porque esa es la expectativa de mis amistades. ¿Saben? Yo nunca fui ese tipo de niño. Yo nunca fui un seguidor, por decir. Nunca, peer pressure para mí, ni me hagas cosquillas con eso. Eso nunca funcionó conmigo. Hora de que tus hijos sean líderes. Ellos sean unos líderes. No los vas a poder salvaguardar. No los vamos a poner una burbuja y protegerlos así del mundo. No. Que ellos conozcan la palabra de Dios para cuando anden en el mundo, cuando tengan que tomar decisiones, tengan la palabra de Dios guardada en su corazón y sean sabios para aplicar la palabra de Dios y tomen decisiones sabias. Dice el texto, versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sigue diciendo versículos 16 a 17, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Orar para que ellos estén en la palabra de Dios, deseen la palabra de Dios, para que ellos puedan estar en victoria, vivir en victoria, de que ellos amen la palabra de Dios, deseen la palabra de Dios, busquen la palabra de Dios, para que lleguen a estar en victoria y no en derrota. Eso debe de ser la oración. Cuando ores por tus niños, por tu niño, tu niña, orar que amen la palabra de Dios, conozcan la verdad, busquen la verdad, que sean sabios. Cuarto, ora de que ellos estén pensando en lo celestial. Ora para que ellos estén pensando en lo celestial. ¿Sabes?
Lo que sea que tú llegues a estar meditando mayormente durante los días, es lo que tú llegas a hacer. Hoy en día las personas llegan a hacer lo que es su meditación. Por ejemplo, hoy en día los jovencitos, ellos están pensando mucho, en el mundo secular piensan mucho en cierto personaje, cierto artista en música, en su forma de vestir, están pensando, llegan a hacer eso, quieren vestirse igual. Miren en la televisión que de repente tienen ahí lo que lo ponían a los cerdos, a los marranos, lo que le llaman nosotros los cerdos, les ponen ahí un anillo aquí en la nariz, están pensando en eso, tanto miran ahí al personaje que también ellos se ponen ahí en la nariz. Ahí lo que tienen los marranos, los cerdos. Y ahí andan ahí a veces parece que les está escurriendo la nariz, en veces brilla ahí algo y de repente uno mira, no, es un anillo, es un arete. Y ahí andan. Y se quieren vestir de cierta forma, porque es la moda. Se quieren parecer. Y es lo que ellos piensan. Muchas personas hoy en día piensan en el golf, ya de repente los miras ahí, compran su carro de golf, compran sus tenis de golf, piensan su guante de golf, y luego quieren su cachucha de golf y todo eso. Quieren hacer, porque es lo que meditan. El básquetbol, el fútbol, todo eso meditan. Tristemente, como le digo, esto del soccer, del fútbol mexicano, vemos hoy en día, he visto personas que en veces, cristianos, en veces tocante lo que es bíblico, lo que es la Biblia, a veces tú los miras ahí como que no los miras con tanta emoción, pero nomás de repente de un equipo de México y como que brillan, como que los despierta y están ahí. Y hace poco, ¿verdad? Sabemos que aquí hace años atrás también alguien que según canceló el servicio de la iglesia porque iba a jugar su equipo favorito. Una triste realidad. Comienzan a hacer en lo que ellos meditan. Comienzan a actuar. Cuando tu pensamiento es todo material, tu conducta se comienza a manifestar cuando estás pensando en lo material. Y tristemente hay iglesias que hoy en día les dan eso, campeón, eres campeón, y un empresario piensa en grande, y esto, el otro, Dios te quiere grande, Dios te quiere millonario, Dios te quiere esto y el otro, y Dios te quiere con un BMW, y te quiere con un Cadillac, y te quiere con esto y el otro, y te quiere con una gran casa, y de repente los miras, ya tienen ahí o un hijo para acá y otro hijo para allá, y ya los miras en problemas, ya los miras en deudas, ya los miras estresados, ya los miras esto y el otro. Porque no tienen sabiduría. No tienen sabiduría. Pero esto es lo que la Biblia dice. Vamos a ver aquí en Colosenses. Está Filipenses, sigue Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lo leo de nuevo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No dice las cosas terrenales, sino las cosas de arriba. Ora que tus hijos busquen las cosas de arriba, lo celestial, lo importante, lo eterno. Dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo que sea que tú ames es lo que tú llegas a hablar. Hay personas que tú sabes, simplemente escuchándolos, sabes que hay en su corazón lo que ellos aman. Cuando una persona es terrenal, lo vas a ver. Porque es lo que van a hablar. Van a hablar en lo terrenal. Dinero, prosperidad, material. No tengo tiempo para Dios, pero sí tengo tiempo para esto, tengo tiempo para ir para acá y para allá. Tengo mucho tiempo para investigar, para estar investigando de cosas que me interesan, lo material. Pero para leer la Biblia no tengo tiempo. Para orar no tengo tiempo. Y hasta hay personas que dicen, no, ando buscando un trabajo, hasta los domingos quiero trabajar. Para eso sí tengo tiempo. Pero no tenemos tiempo para un solo día, tan siquiera venir a la iglesia y alabar y adorar a Dios. Amén. Hay personas que desean estar trabajando día y día. Y repito de nuevo, ¿de qué sirve? ¿Tú no sabes si vas a vivir mañana?
Puedes dormir y no despertar. Hemos visto varios casos, hemos visto aquí, he escuchado yo, personalmente he escuchado de personas que trabajando, se la pasaron domingo, de repente el corazón les falló, murieron y ahí quedaron. Ahí quedó el dinero, no lo disfrutaron. Hay otro que ahí trabajó, acumuló, para guardar tanto dinero, murió. ¿Y qué es lo que hizo la hija? La hija fue y lo malgastó así, rápido, en lo material. Y no buscaron a Dios. ¿Y a dónde están las almas de esas personas que no buscaron a Dios? Bueno, no están en un lugar bonito. No están en un lugar bonito. Están esperando en el infierno para ser sacados de ahí, para mirar al juez del universo. Y lo van a ver cara a cara. Y van a ser sentenciados. Se les va a decir su sentencia, al por qué son acusados. Y van a ser culpables porque no tienen a un abogado. Y van a ser sentenciados por la eternidad y van a ser aventados al lago de fuego. Así que si no quieres eso para tus niños, entonces ora por ellos. Ora por ellos. De que ellos busquen, miren hacia arriba, que el deseo de ellos sea celestial y no terrenal. Ora para que ellos busquen a Cristo. Busquen primeramente el reino de Dios. Hay personas, como de nuevo repito, tienen efectos terrenales. Ellos son guiados a lo terrenal, guiados a cosas materiales. Y saben, la Biblia nos dice que nosotros no podemos estar orando por estas cosas, si es que tú mismo no estás viviendo estos puntos que hemos estado hablando. No podemos orar por los niños, decir, oh Dios mío, te pido que ellos amen tu palabra, pero si tú no amas la palabra de Dios. No puedes estar orando, Dios, que ellos busquen de Cristo, si tú no buscas de Cristo. No puedes estar orando de que ellos apliquen la palabra de Dios, si no la estás aplicando. Porque ellos te ven. Ellos van a ver tu ejemplo. Comencé hablando de los discípulos, de cómo ellos siguieron el ejemplo del Señor Jesucristo. Porque ellos estaban dados a la oración, porque ellos vieron a su maestro, vieron al Señor Jesucristo, cómo Él era dado a la oración, vieron el ejemplo, ellos siguieron ese ejemplo. Y si tú quieres ver que tus hijos estén en victoria, buscando de Dios, buscando de Cristo, buscando la palabra, amando la palabra, viviendo la palabra, que ellos te vean a ti también buscando la palabra, orando a Dios, buscando de Cristo, viviendo la palabra de Dios, viviendo en sabiduría. Debes de vivir la palabra de Dios. No puedes nada más orar por ellos y no vivir la palabra de Dios. Un ejemplo que todos sabemos y lo hemos escuchado aún en el mundo secular, las personas te lo dicen. Tú no puedes decir a tu hijo no fumes si tú estás ahí fumando frente a él, porque te va a decir, bueno, pues tú me dices que no fumes, pero tú estás fumando. O me dices que yo no tome, no sea alcohólico, pero tú lo eres. No, debemos de ser ejemplo. Jesucristo fue ejemplo. Debemos de ser ejemplo para ellos, para los niños. Ser ejemplo para ellos. ¿Te ven a ti orando? ¿Te ven a ti con ese deseo, ese celo de Dios? Repito de nuevo, hay padres ahí que en el fútbol están emocionados y en grande y están ahí hasta comienzan ahí en grupos ahí o comienzan ahí a debatir que esto y el otro. Te conocen del jugador, del equipo, cuándo juega, cuántas veces ha jugado, cuántas veces ha ganado, qué día 10 años atrás ganó tal y tal, por cuántos puntos y tal año estaba tal jugador y este jugador es tal y tal, y viene de tal y tal, de tal nación, de tal estado, creció en tal lugar, vivió su padre, su madre y conocen todo, cuántos juegos ha jugado, cuántos goles han metido, etcétera, 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 pero no conocen de su esposa, no conocen de sus hijos, no oran, no conocen de la palabra de Dios, no conocen de Cristo Jesús. Hoy en día hay iglesias que no están adorando en espíritu y en verdad, están orando en espíritu y en error, porque no conocen la palabra de Dios, no tienen el entendimiento de la palabra de Dios. Un texto que siempre es mal aplicado, en espíritu y en verdad. Cree que en espíritu y en verdad es estar ahí en una iglesia alzando la mano y estamos adorando en espíritu y en verdad. No. Muchos están adorando en espíritu y en error, porque no conocen de Dios, no conocen de Cristo y no conocen del Espíritu Santo, porque andan ahí queriendo que se mueva algo que no es el Espíritu Santo, que es el candolini. Un espíritu que los tiene engañados, haciéndoles creer que es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo.
Pero deben de orar por sus hijos. Y no solamente ores por ellos, sino ser ejemplo para ellos. Que ellos te miren a ti alabando a Dios. Que ellos te miren que tú llegues llegas a la iglesia y alabas a Dios. Que en el hogar alabas a Dios, lees la palabra de Dios, oras. Porque si no miran eso, van a seguir tu ejemplo. Debes de ser ejemplo, así como Jesucristo nos dejó ejemplo. Somos cristocéntricos, seguirle a Él. Él nos dejó ejemplo. Vamos aquí a 1 Timoteo, yéndose adelante. 1 Timoteo 6, versículo 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. En otras palabras, ocúpate en las cosas que tengan que ver con lo celestial, con la vida cristiana. Enfócate en eso. ¿Qué es lo que hizo que haya misioneros y vayan y den sus vidas por Cristo? Porque ellos están en lo celestial. Ellos están enfocados en Cristo, enfocados en el reino de Dios, enfocados en las cosas espirituales, en las cosas cristianas, en una vida cristocéntrica. Es lo que se refiere, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Eso es lo que se está refiriendo. En la vida cristiana, andar viviendo la vida cristiana. Es lo que hace personas que, porque están enfocados en Cristo, en lo celestial, viven para Cristo, para la gloria de Cristo. Como he dicho, ¿de qué me sirve? Muchos dicen, no, mira, mi hijo se graduó del colegio y es tal y tal, pero no conocen de Dios, no conocen de Cristo. Fallaste como padre o como madre, fallar. No puedes ser un cristiano y decir, bueno, oh, mira, mi hijo tal se graduó y tal, pero tristemente no conocen de Dios, no conocen de Cristo. Fallaron, ante Dios fallaron, porque no están en lo celestial sus hijos. Orar de que ellos peleen la buena batalla de la fe, que busquen el reino de Dios. No solamente ores de que ellos sean genuinamente salvos, de que amen la palabra de Dios, de que vivan en victoria, de que piensen en lo celestial, sino también, quinto, de que ellos crezcan por el poder del Espíritu Santo de Dios. De que ellos crezcan por el poder del Espíritu Santo de Dios. De que ellos encuentren el pecado algo repugnante. De que encuentren el pecado algo repugnante, que lo vean como algo repugnante. De que ellos vayan al mundo y a la luz de la palabra, ellos se guíen por la luz de la palabra, que cuando haya algo pecaminoso, que ellos lo encuentren algo repugnante, que lo rechacen, que lo miren algo como con asco. Por ejemplo, podemos ver hoy en día, si tú, digamos que a ti te gusten mucho los mangos o las manzanas o una fruta que te agrade mucho, y tú de repente hay veces situaciones donde puedes, digamos aquí, bueno, no se mira mucho, pero en México, en Guatemala, en Latinoamérica, sabemos que hay personas que tienen árboles en sus hogares frutales, y puedes quizás a veces de repente agarras un mango o miras un mango o una pera, lo que sea, y a veces lo miras y se mira que está bien, pero de repente muerdes y a veces quizás haya un gusano ahí. Y cuando tú miras un gusano y miras que está mordido a la mitad de ello, te va a dar como asco. Hay un gusano. Que así ellos vean que el pecado es así algo repugnante. Que corran de esas situaciones pecaminosas. Orar, que crezcan. Que sean guiados por el Espíritu Santo. Vamos a ver aquí en Hebreos 11:25. Hebreos 11:25. Hablando de Moisés, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él prefirió, dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Que ellos deseen buscar de Dios, vivir la palabra de Dios, en vez de estarse deleitando
en el mundo, en el pecado que los conduce a lo que es tener conflictos, tener pleitos, no tener paz, no tener gozo, sino que prefieran vivir la palabra de Dios, andar rectamente, siguiendo a Cristo. Ahora, nosotros no estamos hablando de perfección, obviamente, no son perfectos. No vamos a ir de un extremo al otro, no vamos a ir al un extremo, bueno, déjalos, son niños, pero no vamos a ir al otro extremo también esperando perfección de ellos. Tenemos que tener ese balance. No son perfectos. Los niños conforme van creciendo, van a cometer errores, pero que aprendan de sus errores, disciplinarlos, corregirlos. No podemos ir de un extremo a otro. Como digo, yo ya en mis tiempos, mis años, mis décadas que ya tengo de vivir, he visto cómo padres han cometido errores. He visto cómo han visto padres, no hay que ser tan acá con ellos, no hay que ser tan duros con ellos. Y he visto el resultado de ese tipo de pensar. Han crecido sus niños y les ha dado una vida terrible a sus padres. Y he mirado al otro extremo donde están todos muy suave, y crecen y lo mismo, son muy duros. Después los hijos ahí les dan una vida terrible a los hijos. Hay padres que están ahí con sus niños, sus niñas, adolescentes, que los tienes que, a la ley, los tienes que llevar a un restaurante a comer porque no quieren comer la comida de la casa. No quieren. ¿Por qué? Porque no hay esa disciplina, no hay esa firmeza. Les tienes que comprar hoy en día ya ropa de marca. Si es de la Walmart, no la quieren. Tiene que ser ropa de marca, tienen que ser ciertos tenis de marca. No. Pero bueno, orar de que ellos deseen lo espiritual y no lo terrenal, no lo pecaminoso. Así como Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Orar de que ellos sean sabios y prefieran vivir en Cristo y no en el mundo. Vamos a ir aquí a Proverbios, libro de Proverbios 20. Proverbios capítulo 20. Proverbios 20:17 dice: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Llena de cascajo. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Será algo que va a querer escupir, algo que le va a amargar, algo que le va a doler, que le va a hacer de tropiezo. Sabroso es al principio, es muy sabroso, pero después se va a arrepentir. Y hoy en día si hay muchos andan en el mundo, no tengo tiempo para Cristo, me es sabroso andar para acá, me es sabroso andar para allá, me es sabroso su estilo de vida, me es sabroso esto, me es sabroso ganar mucho dinero, me es sabroso, no tengo tiempo para Dios. Pero después dice la Biblia que van a crujir los dientes, después van a lamentar, después ya va a ser muy tarde. Como he dicho, no los puedes mantener en una burbuja, pero sí puedes orar por ellos, instruirlos, ser ejemplo, orar por ellos, estos puntos que hemos estado viendo. Por último, vamos a ir aquí a Salmo. Vamos a ir a Salmos. Salmo 51. Salmo 51, 17. Orar para que los veas a ellos, para que se mantengan suaves a Dios. Orar para que sus corazones se mantengan suaves a Dios. Que su corazón siempre esté abierto a Dios. Salmo 51, 17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ora de que sean sensibles a Dios, de que ellos busquen a Dios.
A ser un padre, a criar a tus hijos, a tus niños, tus niñas, es como levantar una pared. Tienes que asegurarte de que si esa pared se va a mantener, tiene que tener un buen fundamento. Tienes que poner un buen fundamento para que esa pared se mantenga fuerte y firme. Tienes que establecer ese fundamento en la vida de tus niños. Tienes que orar por ellos, conforme hemos estado viendo, para que ellos crezcan y estén firmes, para que vengan las tormentas, venga lo que venga en la vida y se mantengan firmes, se mantengan cristocéntricos, tomen decisiones sabias, para que tengan paz, para que tengan gozo y no quebrantamiento. Ora para que ellos sean piadosos, crezcan, sean piadosos. Y no sea como muchas situaciones hemos visto de que ha visto niños en iglesias, mayormente hablamos de iglesias donde hay profesantes, donde no se predica un evangelio verdadero. Y es por eso que vemos que muchos niños crecen en esas iglesias y llegan a crecer adolescentes, llegan a los 19, se van en el mundo, andan en el mundo, viven en el mundo y están en el mundo. ¿Por qué? Porque no hubo ese fundamento, no hubo ese verdadero evangelio. No lo hubo. Por eso están en el mundo. Hoy en día hay padres que dicen, oh, mira, mi hijo está creciendo esto, y quieren lo mejor para ellos, pero no se dan cuenta que no están enfocados, no están poniendo ese fundamento espiritual, nada más lo terrenal. Después les va a venir quebrantamiento. ¿Cómo es que esto sucede? ¿Cómo va a suceder esto? Bueno, sigue a Jesucristo. Sigue el ejemplo de Cristo Jesús. Así como los discípulos siguieron el ejemplo de Cristo Jesús. Da tu vida a la oración. Busca a Dios en oración. Vive la palabra de Dios. Ser ejemplo para tus hijos, para que ellos crezcan y también sigan ese ejemplo. Así como el apóstol Pablo dijo, imitarme a mí así como yo medito a Cristo. Él seguía a Cristo. Y los demás seguían también, siguiendo a Cristo. Así es que se va a dar la situación. Dando tu vida a la oración, como vimos en Hechos. Ocupados en oración. Buscando de Dios. Buscando sabiduría. Orando por tus hijos. Que conozcan la verdad. Que vengan a la verdad. Que amen la palabra de Dios. Que deseen la palabra de Dios. Tengan hambre por la palabra de Dios. Que sean sabios. Así que ya saben cómo orar por sus niños.